Son las 8:21, hemos conversado con el presidente de la CONFIEP, es decir, el representante de los empresarios. Ahora hablaremos con dos políticos sobre el tema chinchero y las revoluciones que se han producido durante las últimas 24 horas. Ellos son, por una parte, la señora Marisol Espinosa, ex vicepresidente de la República, congresista de Piura por APP, y junto a ella el vocero de la bancada oficialista, que además ha sido ministro de Vivienda, sabe lo que es la construcción, el ingeniero Carlos Brus. Economista, por si acaso. Economista Carlos Brus, empresario Carlos Brus. Señor Carlos Brus, explíquenos cómo se puede entender lo que nos ha dicho la señora Espinosa. El Ministerio de Economía dice exactamente lo contrario de lo que dice la Contraloría. Y de lo que dice la señora Espinosa, la Contraloría ha declarado de facto nula la adenda, pero no el contrato. Entonces estamos regresando antes de febrero, antes de que se firme la adenda, cuyo objetivo era hacer viable un contrato sin que se perjudiquen los intereses del Estado. Efectivamente, el informe de la Contraloría dice básicamente dos cosas importantes. La primera, que la firma de la adenda es ilegal porque hay una disposición legal que dice que no se puede firmar adendas sino hasta después de 3 años sin que se haya acreditado el acreedor permitido. ¿Eso es correcto? ¿Es decir, no, eso tiene fundamento? No, porque la ley dice que cuando la adenda sirve para mejorar la posición del Estado, sí se puede firmar. Pero entonces se está equivocándose de base y desde el principio de la Contraloría. Y el gobierno no ha llenado el formulario de acreedor permitido porque justamente la gran debilidad que tiene el contrato es que ese acreedor presenta un esquema de financiamiento muy caro para el Estado peruano, 22% de tasa de interés. Ese es justamente materia de la adenda y por lo tanto la ley le permitía firmar una adenda para mejorar la posición del Estado. Primer cargo que hace la Contraloría. El acreedor permitido, perdona Fernando, para que todo el mundo entienda, porque el tema es técnico y complicado, es el que pone la plata. Es el que financia. Y ya, ¿no? Entonces el acreedor permitido pasó de ser un banco, Goldman Sachs, a ser el Estado. Y el Estado no acredita a este financiamiento porque es muy caro. Y por eso se hacía la adenda. Y por eso para evitar pagar una... Es como que tú compras una casa y los intereses son altísimos. Entonces, no, pues ese contrato no te conviene y haces una adenda que arregla esa parte del contrato. Y mejora la posición del Estado. Es un contrato que beneficia al Estado y por lo tanto la ley te permite dentro de los 3 años firmarlo. Pero eso estaba claro desde que empezó la discusión. A la Contraloría parece que es el único que no les parece. El segundo cargo... digamos que hay algunos colegas suyos en el Congreso que han sido un poco más vehementes que el Contralor, ¿no? Bueno, algunos quieren que la renuncia a la vicepresidencia de la República, como que tiene que ver una cosa con la otra, en fin. Pero además estamos hablando de entes técnicos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? El segundo cargo que hace la Contraloría es que dice que no, que esta adenda genera un perjuicio al Estado de más de 40 millones de dólares, porque compara la adenda con un modelo económico que figura en uno de los documentos internos de Proinversión, documento interno que nunca se plasmó en el contrato, es decir, unos borradores que habían en los escritorios de algunos funcionarios de Proinversión que nunca se convirtió en contrato. Entonces la Contraloría compara la adenda contra ese documento, cuando debería comparar la adenda contra el contrato, que el contrato es un documento hecho, firmado y reconocido. Entonces no se puede estar comparando contra documentos anteriores. Vamos a pedirle un ratito que nos siga explicando después de la pausa, porque el tema es largo y complicado. Para que nos diga qué cosa viene después, porque una vez que se ha constatado lo que nos están diciendo, uno se pregunta qué órgano del Estado va a poder dar una salida jurídica a todo esto. Pausa, como dice Patricia, y regresamos con Versión de Noticias. Son las 8:34, estamos conversando con dos congresistas, la señora Marisol Espinosa y el congresista Carlos Brus, que tienen en común subrayar lo que se percibe como deficiencias graves en el informe de la Contraloría. ¿Qué viene ahora, señor Brus? ¿Qué va a pasar? ¿Quién puede dar orden en este caos? Primero hay que salvar la honra de funcionarios honestos como la viceministra Fiorella Molinelli y otros, que lo que han tratado de buscar de salvaguardar los intereses del Estado. Pero en segundo lugar, ya visto la situación, digamos, a mediano plazo. Sin duda esta adenda, ya lo anunció el ministro Vizcarra, no va. Eso no significa que el contrato no vaya. Aquí lo que hay que defender es el modelo de APPs. El modelo de APP es un modelo exitoso que aleja el fantasma de la corrupción. Y doy un ejemplo.
el esquema de viviendas que nosotros establecimos cuando fuimos ministro de Vivienda es en el fondo un APP, donde el Estado pone bonos para que la familia puedan comprar sus viviendas y el sector privado construye las viviendas. ¿Ustedes han escuchado en estos 15 años que tiene el sistema andando situaciones de corrupción? No las ha habido. Es un modelo exitoso de APP. Y aquí lo que hay que defender en el Perú es el modelo de las asociaciones público-privadas. Si es que ese contrato cae, creo que ya no se va a poder hacer una APP más en el país, entre los que quieren este esquema de la obra pública, y ya hemos visto a dónde nos lleva la obra pública, si no, ¿por qué tenemos una comisión lavajato en el Congreso y tenemos todo este escándalo de corrupción? Entonces, lo que no va es la adenda, pero el nuevo ministro analizará todas las opciones que haya para ver la posibilidad de poder mejorar el contrato vigente. Con otra adenda. Puede ser otra adenda. Fíjese, la Contraloría objeta que no se puede firmar adendas antes de los 3 años sin acreditar el famoso acreedor permitido. Bueno, esos 3 años se cumplen el 4 de julio. Así que a partir del 5 no hay esa restricción. Yo creo que el nuevo ministro tendrá que analizar todas las opciones que haya disponibles en el margen del contrato. Una opción también es anular el contrato, es una opción. Yo no tomaría esa opción. El nuevo ministro... ¿Por qué no tomaría esa opción? Porque, veamos, la adenda se hizo porque se consideró en febrero que no era viable el contrato por razones financieras vinculadas a la empresa concesionaria. Así es. ¿Por qué es que eso habría cambiado 4 meses después? Y además no se olviden que la empresa que ha ganado el contrato la ganó cotizando el menor precio para la construcción del aeropuerto, y ahí nomás hay una diferencia de cientos de millones de dólares con respecto a las otras empresas que cotizaron. Entonces la propuesta no es mala, la parte del financiamiento es malo, por lo tanto si yo mejoro el tema del financiamiento, queda una buena opción para andar, para que la obra empiece ya. Cualquier camino que signifique anular ese contrato va a demorar mucho más la realidad de hacer una realidad el aeropuerto de Chincheros. Entonces el nuevo ministro evaluará todas las opciones disponibles dentro del contrato o fuera de él, pero no descartamos ninguna. Y yo personalmente, aquí arriesgo una opinión personal, creo que la forma más rápida de que ese aeropuerto se haga es buscando mejorar el contrato vigente y que las obras empiecen inmediatamente. Un poco de autocrítica en este sentido. Técnicamente se ha hecho una adenda tratando de salvar un mal contrato. ¿Por qué? Porque la obra tenía que seguir adelante porque era de interés público. No se ha conseguido. Pero el manejo político, una falencia enorme, el hecho de que el Premier no pueda participar en la discusión, ha dejado al ministro de Transportes o al exministro de Transportes totalmente solo en una discusión, y más allá de que de quién tenga la razón, porque yo creo que además en ambas posiciones hay argumentos válidos entre los que quieren y los que no quieren, sí preocupa un poco. Y yo insisto, se viene un proceso de reconstrucción, hay gente que no está con ganas de dejar trabajar, el manejo político es muy pobre. ¿Cómo le garantizamos al país que nada, mañana no vamos a quedarnos discutiendo 5 meses por un puente? Fíjate, claro, después de la guerra todos somos generales. Lo que pasa es que esta vez no hubo generales en esta guerra, ese ha sido el problema. Me reconocerá usted que la situación ha sido extraña, por lo menos. Yo, haciendo una autocrítica, puedo reconocerte que se le está dando a la Contraloría un rol que la Constitución no le da. El que sus informes sean vinculantes, eso no es algo que esté constitucionalmente contemplado. Y el hecho de que uno diga que lo que diga, si la Contraloría dice que no va, entonces no va, me parece, visto ahora, un error, ¿no? La Contraloría puede tener una opinión, podemos discrepar con ella, al final será el Poder Judicial quien decida, si es que la Contraloría decide presentar denuncia. Pero esta opinión de la Contraloría, que es nefasta, terrible, viola todos los principios, no solo de criterios, sino de lógica y legalidad. ¿Qué van a hacer si las cosas son tan graves como lo dicen ustedes respecto a lo que ha hecho la Contraloría? ¿Qué hará el Congreso? ¿O qué pretenderán ustedes que haga el Congreso? Había cuenta de que no tiene la mayoría. No, ya si el Congreso se mete de aquí a irse contra la Contraloría, no creo que contribuyamos con nada si no complicamos más las cosas. Lo hecho ya está. Y creo que como lección está no volverle a dar el rol a la Contraloría que la Constitución no se lo está dando. Entonces ese quizás fue un error. Ahora hay que buscar, el nuevo ministro será encargado de esto, buscar todas las opciones disponibles para ver si ese contrato puede mejorarse a través de una adenda, si es que eso permitiría que la obra se haga lo más rápido posible, o
verá si el contrato no va. Yo creo que la opción de que este contrato pueda funcionar es la opción más rápida para que ese aeropuerto sea una realidad, y es algo que yo apostaría. Espinosa se le ve un poco reservada sobre que el concesionario tenga, como dicen, las espaldas financieras suficientemente anchas. Es para pedirle últimas palabras al congresista Bruce, poner las cosas un poco en perspectiva, ¿no? Tenemos dengue, tenemos gente viviendo en carpas, tenemos un sistema de salud colapsado, tenemos las carreteras del país hechas puré, y la verdad que todo este laberinto por un aeropuerto que es necesario, pero que si no lo hacemos mañana no va a pasar nada grave, no parece muy sensato, ¿no? Sí, pero sin embargo, creo que Patricia, se juega algo más que eso en este tema. Lo que yo digo es el futuro de las APPs. Aquí hay un sector ideológico que quiere imponer obra pública y dejar de lado las APPs. Ese es lo que hay en el fondo. Y yo creo que esa batalla ideológica es la que no hay que perder, y eso es lo que representa el aeropuerto de Chincheros. Pero ese es un sector minoritario, no es el fujimorismo, que está contra la inversión privada ni contra las APPs. Ni son los que tienen más poder, ¿no? Sin embargo, aquí hay algo que sí que hay que ver en perspectiva hacia el futuro y que es importante, que es el tema de la reconstrucción. Yo espero y confío que las fuerzas políticas en el Congreso no hagan política con las obras de reconstrucción. Eso sería hacer a más de 150.000 personas que han sido damnificadas y que viven en campamentos en situaciones infrahumanas, que continúen con su sufrimiento. Espero que las obras de reconstrucción que lidera Pablo de la Flor no estén inmersas en este tipo de juego político, porque estamos atrasando el bienestar de muchos peruanos. Durante la reconstrucción, durante la época de emergencia ya hemos tenido problemas, ¿no? Para sacar las donaciones, precisamente por el tema de la presencia de la Contraloría. Después se tuvo que tomar acciones de gobierno diferentes para activar la forma. Yo creo que el tema de reconstrucción aquí es clave, y también la lucha contra el dengue. No.